Bienvenidos de nuevo a mi canal, les habla el profesor Jorge Alexander Manzanilla Peña. En esta ocasión vamos a hacer unos experimentos de transformadores eléctricos, el funcionamiento básico de estos transformadores. Vamos a utilizar bobinas de 200, de 400, 600, 800, 1600 y 3200 vueltas. Vamos a recordar lo que es un primario y lo que es un secundario. Vamos a usar un multímetro para medir la tensión. Vamos a utilizar el núcleo de aire y un núcleo de hierro en partes como secciones transversales, secciones rectas, y después vamos a comparar en cuál de los núcleos funciona mejor estos transformadores. Es de recordar que un transformador es una máquina estática que su función es reducir o elevar la tensión. Bueno, vamos a nombrar lo que vamos a utilizar en este momento. Tenemos dos bobinas, una de 800 vueltas y una de 400 vueltas. A la de 400 vueltas la vamos a tomar como primaria y a la de 800 vueltas la vamos a tomar como secundaria. Tenemos el núcleo de aire primero, luego vamos a utilizar este núcleo de sección recto, posteriormente vamos a utilizar el núcleo en U y finalmente vamos a usar el núcleo cerrado. Pero para empezar tenemos que hacer las conexiones y registrar en esta tabla de valores que vamos a ir anotando. Aquí tenemos primario, secundario, los voltajes 1, 2, y vamos a tener los diferentes núcleos: el núcleo de aire, el núcleo recto y el núcleo en U y el núcleo completo. Vamos a hacer las conexiones para verificar qué tensión vamos a alimentar al transformador. Comencemos con la parte experimental. Tenemos un transformador con núcleo de aire. La bobina del primario va a ser de 400 vueltas y la bobina del secundario va a ser de 800 vueltas. Pero primero vamos a medir cuánta tensión le vamos a suministrar al sistema. Aquí tenemos que vamos a suministrarle 10,68 voltios de alterna al sistema. Tenemos dos tablas que vamos a estudiar hoy. La tabla primera, el número 1, vamos a tener el núcleo de aire, que es este. Luego tenemos un núcleo recto, que sería este. Un núcleo de U posteriormente. Y finalmente el núcleo completo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. Entonces, en la primera tabla vamos a anotar los 10,69 está marcando ahorita. 10,69 de tensión de entrada. 10,69 con una bobina de primario de 400 y una bobina de secundario de 800 vueltas. Bien, ahora que ya sabemos qué tensión vamos a suministrar, vamos a hacer la conexión. Energizamos y tenemos 0,328 de tensión de salida para el núcleo de aire. 0,326 voltios en el aire. Apagamos y colocamos ahora el núcleo de hierro sección recta. Energizamos y ahora tenemos 5,58 voltios de tensión de salida. 5,58 para el recto. Apagamos y colocamos el núcleo en U. Energizamos. Tenemos 7,20. Ahora apagamos, colocamos la sección completa. Energizamos y tenemos 18,63. 18,63. Entonces, resumiendo la tabla número 1, con el núcleo de aire 0,326, con el recto 5,58. Con el recto 7, con el U en forma de U 7,20 y 18,63 en el completo.
Entonces quiere decir que el núcleo, el transformador, es más eficiente con el núcleo cuando está completo. Hagamos ahora la tabla número 2. Apagamos la fuente. En la primera parte de la tabla 2 nos dice que el primario debe estar en 400 vueltas y el secundario en 800 vueltas, que es precisamente la que ya tenemos armada acá. Y el voltaje de entrada es lo mismo de anterior, que sería 10,69, y el voltaje de salida es el mismo, 18,63. Ese sería el primero de la tabla 2. 10,69 la tensión de entrada y 18,63 la de salida. Ahora vamos a variar el secundario. El secundario le vamos a colocar ahora 1600 vueltas. Energizamos y nos da 37,70. Vamos a ver, espera que se estabilice un poco. 37,67. Entonces tenemos 37,67 de tensión de salida para los 1600. Apagamos y ahora colocamos 3200 vueltas de secundario. Energizamos y ahora tenemos de salida para las 3200 74,9 voltios. Entonces tenemos 74,9 voltios para un secundario de 3200. Ahora variamos el secundario de nuevo a 200 vueltas. Y anotamos ahora 4,75 voltios para una bobina de 200 vueltas en secundario. Ahora apagamos y vamos a variar el primario también. Quitamos el primario ahora que lo habíamos mantenido en 400 vueltas. Damos 800 vueltas de primario y de secundario 400. Energizamos y anotamos medida 4,35 voltios, 4,35 voltios para las bobinas de 800 del primario y 400 del secundario. Ahora mantenemos el primario con 800 y variamos el secundario con 1600. Energizamos y ahora nos da 17,47 para 1600. 17,47 voltios para la bobina de 1600 vueltas del secundario. Apagamos y ahora variamos el primario. 1600 para el primario y vamos a tener 800 para el secundario. Energizamos y vamos a tener 4,22 voltios para la tensión de salida en 800 vueltas del secundario. Variamos ahora, vamos a mantener en las de 1600 vueltas del primario, pero ahora vamos a variar el secundario a 3200. Apagamos. $16,61 de salida, 16,61 de salida para 3200 vueltas de secundario y 1600 de el primario. Bien, ahora finalmente vamos a apagar acá y vamos a intercambiar. Ahora 3200 van a ser para el primario y 1600 y 800
para el secundario. Energizamos y ahora vamos a anotar, y es 2,01 voltio de tensión de salida. Entonces resumamos, apagamos acá la tabla 2, variamos el secundario manteniendo el primario 4 veces, luego mantuvimos 2 veces los 800 de primario y variamos el secundario, y lo mismo hicimos con la bobina de 1600 y 3200. Aquí anotamos los valores. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes, muchachos? Es observar cuando el transformador trabajó como reductor y cuando trabajó como elevador. También pueden, de la guía pasada, ahí tienen la fórmula, pueden agarrar cualquiera de estos datos y verificarlos hallando la tensión de entrada o la tensión de salida. Los datos pueden ser muy aproximados, hay algunos errores por las pérdidas por el sistema, pero en fin pueden tener una idea si lo hacen de esa manera. Muchas gracias.